Muy bien, vamos a comenzar con la resolución de nuestro segundo ejercicio de tecnología mecánica. Concretamente, en él buscamos estudiar la relación existente entre la vida útil y la velocidad de corte, el parámetro con mayor incidencia sobre la duración de los filos de las herramientas de corte. Pasemos a leer el enunciado del ejercicio. Ensayos realizados en un proceso de cilindrado, con una herramienta de metal duro recubierto, con avance y profundidad de pasada constante, permiten apreciar que el criterio de inutilidad de la parte activa de la herramienta empleada se alcanza a los 10 minutos de funcionamiento, cuando la velocidad de corte es de 300 metros por minuto, y a los 40 minutos cuando dicha velocidad es de 200 metros por minuto. Calcular la velocidad de corte para una vida de herramienta de 15 minutos, valor que es usual en catálogos de herramientas de este tipo, e indicar también cuál ha de ser la velocidad de gira seleccionada en el torno para cilindrar con una vida de herramienta igual o lo más próxima posible a 15 minutos si se mecanizan bajo condiciones análogas piezas cilíndricas desde un diámetro inicial de 54 milímetros a uno final de 50 milímetros. La aclaración final es muy importante. Dice que el torno tiene una gama de regímenes de giro con un escalonamiento de 100 RPM. ¿Esto qué quiere decir? Que su valor mínimo es 100 RPM, que el segundo es 200 RPM, el tercero 300 RPM y así sucesivamente. Es decir, hay una razón de la progresión aritmética igual a 100. Muy bien. Para mostrar cómo en los catálogos de herramientas de corte se indica que la duración es de 15 minutos, vamos a observar este catálogo de la firma Sandvik-Corman. Y acá podemos ver perfectamente que las condiciones de corte que están dadas en el catálogo corresponden para una vida de herramienta de 15 minutos. En el caso que nosotros deseáramos prolongar la vida de los filos a 20, 25, 30, 45 o 60 minutos, deberemos multiplicar por estos factores menores que 1. Una cuestión muy interesante a tener en cuenta es que, como se trata de herramientas de fijación mecánica y no requieren afilado, se trabaja a la velocidad de corte alta justamente con la finalidad de reducir los tiempos de producción. Como es muy sencillo cambiar de un filo inutilizado a uno nuevo, prácticamente se comprende el proceso como si se estuviera mecanizando con continuidad a una velocidad, por ejemplo en el caso de los aceros y usando insertos recubiertos, en el orden de los 350 metros por minuto. Muy bien, vamos a hacer ahora un pequeño repaso teórico. Acá arriba a la izquierda tenemos dibujado un inserto en el cual hemos puesto de manifiesto lo que sería la faja de abrasión o la denominada también en inglés como flank wear. Según la norma que regula el ensayo de los insertos de corte, a la altura de este desgaste se lo designa como B sub B. Y en esa norma, que es la ISO 3685,
está establecido el criterio de detención del ensayo de desgaste, que es cuando se alcanza en promedio un valor de 0,3 milímetros. Muy bien, recordemos la ecuación simplificada de Taylor, que resulta de multiplicar la velocidad de corte por la vida útil elevado a un exponente, y ese producto es igual a una constante. Cuando dibujamos esa expresión, corresponde a una exponencial, es decir, una curva tal que cuando aumenta la velocidad de corte, la vida útil se ve reducida de manera significativa. ¿Por qué se habla de la recta de Taylor? Porque si nosotros tomamos en esta ecuación simplificada logaritmos a ambos miembros y transformamos el diagrama en un diagrama logarítmico, doble logarítmico en realidad, pasaremos a tener la denominada recta de Taylor, en donde el exponente n corresponde a la pendiente de la recta de Taylor. Pregunta muy importante: ¿cómo se obtiene la recta de Taylor de manera experimental? Se hacen ensayos de laboratorio, se mecanizan distintos materiales, podría ser por ejemplo un acero 6045. Esos procesos se pueden hacer en un torno, se trabaja a profundidad y avance constante en todos los ensayos, se utiliza siempre el mismo tipo de inserto y lo que se va haciendo es variar la velocidad de corte e ir viendo cómo evoluciona el desgaste B sub B en función del tiempo. Se obtienen entonces curvas de este tipo, en donde la primera corresponde a una velocidad de corte de 200 metros por minuto, y en el cual el criterio de detención de 0,3 milímetros se obtiene en un tiempo t sub a. Luego, utilizando una velocidad de corte inferior, por ejemplo de 150 metros por minuto, el criterio de desgaste B sub B igual a 0,3 milímetros se alcanza en un tiempo t sub B mayor al caso anterior, y así se repite con al menos 3 velocidades, con el objeto de trazar una recta con 3 puntos. De esta manera, cuando estos valores, que son velocidad de corte t sub a, la velocidad de corte intermedia de 150 metros por minuto con el tiempo t sub b y la velocidad de corte de 100 metros por minuto con el tiempo t sub c, podemos trazar la denominada recta de Taylor. Quiero destacar algo muy importante. Esta recta que hemos trazado corresponde a un desgaste B sub B de 0,3 milímetros. Si se hubiese fijado un criterio superior, esta recta se hubiese corrido hacia la derecha. ¿Por qué se fija un valor en 0,3? Porque es un valor económico y que corresponde al nivel de desgaste aceptable para un filo de una herramienta que hace una operación de acabado. Para las herramientas de mecanizado medio y de desbaste, estos valores pueden alcanzar tranquilamente los 0,8 a 1 milímetro, me refiero al valor de B sub B. Vamos ahora a la resolución del problema. Teníamos dos puntos. Trabajando a una BC1, el filo de la herramienta dura 10 minutos. Trabajando a una velocidad de corte B sub 2, el filo de la herramienta dura 40 minutos. Entonces, dado que en la ecuación de Taylor este valor es una constante, podemos escribir lo siguiente: BC1 por T1 a la n, que sería el primer estado, es igual a BC2 por T2 a la n.
¿Qué es lo que queremos obtener? El exponente n. Para hacer eso tenemos que tomar logaritmos en ambos miembros. Entonces, logaritmo de BC1 más n logaritmo de T1 es igual a logaritmo de BC2 más n logaritmo de T2. Muy bien. Vamos ahora a agrupar logaritmo de BC1 menos logaritmo de BC2 es igual a n factor común de logaritmo de T2 menos logaritmo de T1. Entonces finalmente n resulta ser igual a logaritmo de BC1 menos logaritmo de BC2 sobre logaritmo de T2 menos logaritmo de T1. Esto es igual a logaritmo de BC1 300 menos logaritmo de BC2 200 sobre logaritmo de T2 que es 40 menos logaritmo de T1 que es 10. Entonces n resulta ser igual. Vamos a traer la calculadora y entonces tenemos logaritmo de 300 menos logaritmo de 200. Esto es igual a 0,176 para el numerador y en el denominador tendremos logaritmo de 40 menos logaritmo de 10 y esto nos da 0,6. De manera tal que si hacemos 0.176 dividido 0.6, esto da 0,29 para el exponente n, que es un valor totalmente compatible con una herramienta como la del problema, un inserto de metal duro recubierto. Muy bien. Vamos a obtener ahora la constante K. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. Tenemos BC1 por T1 a la n son 300 por 10 a la 0,29. Esto nos da, vamos a hacer la cuenta, 10 elevado a la 0.29 por 300 igual 585. Por otra parte, BC2 por T2 a la n, es decir, 200 por 40 a la 0,29, esto nos da 40 elevado a 0.29 por 200, esto es igual a 583. Es decir, que vamos a tomar un valor para acá como el promedio de los dos de 584. Muy bien. Lo que nos piden a continuación es ver a qué velocidad la herramienta nos va a durar 15 minutos. Entonces, nuevamente vamos a usar la ecuación simplificada de Taylor. Tenemos velocidad de corte por la duración elevada a la n es igual a una constante, de manera tal que la velocidad de corte para 15 minutos será la constante K dividido T a la n. O sea, 584 sobre T 15
a la 0,29 y esto será igual, vamos a hacer la cuenta, 584 dividido 15 elevado a la 0,29. Esto nos da 266,3 metros por minuto. ¿Qué sucede? Nuestro torno en realidad no tiene una gama de revoluciones infinita, sino que por el contrario tiene una gama discreta que va saltando de 100 en 100. Entonces, vamos a ver sobre el diámetro final de nuestra barra mecanizada, que era de 50 milímetros, el número de revoluciones necesarios para alcanzar esta velocidad de corte de 266,3 metros por minuto. Entonces, el número de revoluciones será 1000 por la velocidad de corte en metros por minuto, dividido pi y dividido el diámetro en milímetros, que era 50. Entonces tenemos 1000 por 266,3 sobre pi y sobre 50. Vamos a ver cuánto da esto. 1000 por 266,3 dividido pi y dividido 50. Esto nos da 1695 RPM. El valor más próximo es el de 1700 RPM. Entonces, ¿a qué velocidad de corte girará nuestro material de 50 milímetros a 1700 RPM? Vamos a hacer ese cálculo para corregir la velocidad. Velocidad de corte, pi por el diámetro, por el número de revoluciones, dividido 1000, es decir, pi por 50 por 1700 dividido 1000 es 1,7. O sea, vamos a hacer la cuenta. Pi por 50 por 1,7. Esto nos da 267 metros por minuto. Finalmente, el último cálculo que nos queda por realizar corresponde ver qué duración va a tener el filo de la herramienta a 267 metros por minuto. Entonces, recurrimos a Taylor nuevamente. BC por T a la N es igual a una constante. Esto implica que la duración será igual a K dividido la velocidad de corte, y de acá tendremos que sacar la raíz, o sea, la raíz n, ¿no es cierto? Entonces esto sería K, que era 584, la velocidad de corte, que son 267, y la raíz 0,29 de ese valor. Esto nos da, vamos a hacer la cuenta, 584 dividido 267 igual, esto da 2,19, y como decíamos, de esto a la raíz 0,29. Esto será igual a, hagamos la cuenta, 0,29 la raíz de 2,19, o sea 14,93 minutos. Es decir, que a la velocidad de corte de 267 metros por minuto, que cuando se tornee el diámetro de 50 milímetros de diámetro
con el torno trabajando a 1700 RPM, en la medida que yo realice varias operaciones similares, el filo de la herramienta a esa velocidad me va a durar 14,93 minutos.